Tal importancia es que las proyecciones y cálculos esperados en beneficio de la economía nacional vayan en conjunto con la atención de las necesidades y demandas de la región, con un principio de equidad social y distributiva. Que de lograrse una exitosa implementación de las adecuaciones en las leyes secundarias se reflejará en una reducción de la importación de combustibles. Bueno, y la presidenta de la Comisión Especial de Conservación, Prevención y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, dijo que esta comisión representa el enlace entre las comunidades y la paraestatal. Añadió que dicha relación debe ser armónica y que la reforma debe ser el primer paso para mejorarla. Nuevo marco legal que habremos de discutir y aprobar debe considerar como prioritario el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social y de mutuo beneficio para los estados, municipios y comunidades afectadas. En su intervención inicial, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, externó su compromiso para colaborar con las autoridades competentes, aportando información y elementos de juicio que permitan además la persecución de aquellos delitos que pudieran haberse cometido. Cabe señalar que las presuntas actividades irregulares desplegadas por la empresa Oceanografía son un caso aislado, cuyas responsabilidades se deslindarán ante las instancias competentes. Reitero asimismo el compromiso de la actual administración de Pemex con la transparencia y la rendición de cuentas, así como con la condena a cualquier acto de corrupción o actividad al margen de la ley. El director de la paraestatal habló del impacto que tendrá la reforma energética en nuestro país, la cual hará de Pemex, dijo, una empresa más productiva, ya que después de 75 años el sector será más productivo debido a que permitirá además la participación. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales establece claramente que en el proceso se convertirá a Pemex en una empresa productiva del Estado y los derechos de los trabajadores se respetarán íntegramente. Esto implica que el contrato colectivo sigue. Bueno, más adelante en su intervención, el titular de la Procuraduría General de la República se refirió a los avances en las investigaciones contra la empresa Oceanografía, acusada de corrupción y tráfico de influencias para ganar más de 160 licitaciones en los últimos 13 años. El funcionario dijo que se encuentran en la etapa de la búsqueda de los responsables sin impedir el funcionamiento de la empresa y para garantizar a empleados su fuente laboral. Esto sin afectar la economía mexicana. Actuar como la ley nos lo permite, con un aseguramiento de la empresa de manera tal que ésta pueda seguir funcionando, con lo que garantizamos el trabajo y obviamente y desde luego el salario de los trabajadores de la empresa. Garantizamos que Pemex no sufra menoscabo en su operación y garantizamos que los acreedores, los demás acreedores que pudiera haber, tengan una opción de salida. Jesús Murillo Caram dijo que en lo que más retrasos hay es en la consignación de responsabilidades, y es que aseguró lo que se busca es que no sean fácilmente revertidas ni que provoquen la libertad de quien resulte responsable. Y tratándose de cuestiones tan complejas como es la contabilidad, el análisis de los recursos financieros, la búsqueda en otros países, la petición de información de todas las posibles causas que se dan, hace que vayamos despacio, pero muy preciso, con mucha contundencia. Ya en los posicionamientos de los grupos parlamentarios, le informo, el Partido Revolucionario Institucional afirmó sobre el caso Oceanografía que confía en la labor del Poder Judicial, mientras que en lo legislativo debe hacerse lo necesario para que no se repitan más casos como este. De relieve la pertinencia de haber establecido en la reforma constitucional la obligación de asegurar la transparencia de los procesos de licitación y la adjudicación de contratos en la industria petrolera. Juan Buenotorio, diputado de Acción Nacional, se pronunció en sentido similar al PRI. Pidió conocer el modus operandi del caso Oceanografía para prevenirlo en la legislación en la materia secundaria. Manifestó su preocupación porque Citibank haya dado a conocer el caso y también hizo mención al fraude realizado a los trabajadores. ¿Por qué el IMSS y el Infonavit fueron omisos en este asunto
y dejaron crecer las cuentas. ¿Por qué se permitió el atraso sin haber actuado jurídicamente? En su oportunidad, el PRD manifestó que a 20 años del Tratado de Libre Comercio se han visto pocos resultados y hoy en día México debe importar el 40% de sus combustibles. Y sobre oceanografía dieron respuestas en torno a las personas involucradas en el fraude. ¿Podrían informarnos cuál es la vinculación que existe entre los actuales funcionarios públicos y los exfuncionarios y familiares de estos con la empresa Oceanografía? Por cierto, lamento mucho que a la bancada de Acción Nacional no le haya interesado preguntar sobre el tema. El diputado Ricardo Astudillo emitió un reconocimiento en nombre de su grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista, por la coordinación entre la Procuraduría General de la República y Pemex, que ha demostrado que con un trabajo de cooperación y de inteligencia pueden obtenerse resultados tangibles. Respecto a la impunidad, el legislador señaló lo siguiente. Me parece que no es tiempo de regresarnos a las acciones de administraciones pasadas, mas sin embargo es tiempo de reconocer que hoy en conjunto la Procuraduría y Petróleos Mexicanos han actuado de forma frontal a una de las razones que me parece que ofenden y agreden a todas las familias mexicanas, y me refiero a la impunidad que ha mencionado ya aquí el procurador. El diputado por Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Verdeja expresó su desacuerdo con lo dicho por el Procurador General de la República, de que este era un asunto entre particulares. El legislador aseveró que desde el 2005 la Auditoría Superior de la Federación denunció anomalías como la utilización de documentos apócrifos y las observaciones, así que puntualizó el diputado no fueron tomadas en cuenta ninguna de ellas. Es un tema, en nuestra opinión, de delincuencia organizada. Por eso queremos que el tema de oceanografía no sea pura escenografía y pura parafernalia, y tampoco sea un distractor para tratar de cargarle la mano, que lo pueden merecer, a los gobiernos anteriores en el tema de la corrupción, y tratar de desviar la atención de la gran corrupción que sigue prevaleciendo en Petróleos Mexicanos. El Partido del Trabajo señaló que de no combatir la corrupción con los contratos de utilidad compartida, se correrá el riesgo de caer en un sistema altamente sensible a la corrupción. Criticó la gestión administrativa de la paraestatal. Es evidente que el problema de Pemex es parte de un sistema descompuesto en el área de gestión administrativa, lo que evidentemente afecta a la parte técnica y operativa al no existir una visión estratégica en términos de eficiencia y soberanía, sino una visión más apegada a intereses personales. Por Nueva Alianza, la diputada Cristina Olvera aseveró que, es importante conocer respecto a su fracción, exigió investigación clara de los hechos y su fundamento a través de elementos jurídicos y no a través de la difamación o la calumnia. Exigimos una investigación imparcial, objetiva, que deslinde o finque las responsabilidades, a que dé lugar y se sancione conforme a derecho a los involucrados, sean funcionarios públicos o particulares. Es menester establecer que quienes participaron en los delitos que presume la autoridad sea a través de fundamentos jurídicos, no a través de la difamación o de la calumnia. Luego de los posicionamientos tuvo lugar la etapa de preguntas de los grupos parlamentarios, los cuales se dieron en orden descendente de acuerdo a la representación en la Cámara de Diputados. PRI, PAN y PRD enfocaron sus cuestionamientos en el presunto fraude ocurrido en Oceanografía y la reacción al respecto en ambas dependencias. ¿Cómo implementará la reinserción de Oceanografía en Pemex para no perder ninguno de sus activos dentro de la estructura? Me refiero no solamente a los activos materiales, sino también a los recursos humanos. ¿Cómo se estructuran estas operaciones y cómo pudo haberse estructurado esta operación sin que no haya habido una colusión tripartita? La actuación de Oceanografía no es un hecho aislado, señor director.
han detectado cuántas compañías trabajan de esta manera, con especulación y falsificación de documentos en PEP, refinación, gas y petroquímica? Por su parte, los partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y también Nueva Alianza cuestionaron sobre temas del medio ambiente, incremento mensual de hidrocarburos y principalmente sobre el tema de la empresa Oceanografía, sobre sus contratos, los resultados, las licitaciones, multas a pagar y contratos incumplidos que fueron amparados. ¿De qué forma tanto la Procuraduría como la Dirección General dará el seguimiento para poder llevar a cabo e implementar estas políticas públicas, que también será responsabilidad de nosotros, del legislativo, el poderlas plasmar en lo que tiene que ver con las leyes secundarias? ¿Por qué asignaron tantos contratos a Oceanografía si por cada contrato asignado tenía multas e incumplimientos? ¿Por qué permitieron los aumentos excesivos de precios sobre las cotizaciones originales? ¿Por qué, si existían procesos previos de inhabilitación, seguían asignándole contratos a Oceanografía? Cuando usted llegó e hizo un diagnóstico en Pemex, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo no se dio cuenta de Oceanografía? ¿Cómo no se dio cuenta de los Ramones? ¿Cómo no se dio cuenta de todas estas irregularidades que hoy estamos viendo? Y peor aún, ¿cómo todavía se asignaron 6 contratos más a Oceanografía cuando no solamente tenía deudas con el IMSS, con el Infonavit, 21 juicios en Estados Unidos, sino que además estaba mal calificada financieramente? Puesto que la población y el medio ambiente de las ciudades donde se encuentran las refinerías, pozos y tuberías seguramente se encuentran en riesgo latente, por lo que hago esta pregunta: ¿cuál es el actual sistema ambiental que rige a Pemex, tanto para sus actividades de producción como de servicio? Al día de hoy no hay una sola denuncia en el extranjero de Citibank. Esto lo aseveró el procurador Jesús Murillo Caram, quien señaló que fue la Contraloría de Pemex la que inició la investigación. No hay facturas. Lo que se falsificó fueron las estimaciones que hacen los contratistas, que cuando están avaladas ya por Pemex, entonces, en una especie de factoraje, el banco se da cuenta y es cuando entonces comunica a Pemex la cantidad de estimaciones que tiene. Pemex las evalúa inmediatamente y le dice: estas son ciertas y las voy a pagar en el plazo preciso. La querella de Banamex se presenta en Tabasco por robo de documentos y a partir de ese momento inicia la intervención de la Procuraduría General de la República, explicó el Procurador General de la República. Lo dije en el Pleno cuando me despedí aquí, que iba no buscando ni viendo colores, no buscando ni viendo consignas, y que iba a buscar lo que es mi concepto de justicia. Y mi concepto de justicia es que hay que detener a los culpables, pero también hay que no permitir que los inocentes sean afectados. Luego de reiterar el compromiso de Pemex por colaborar en las investigaciones conducentes, el director general de la paraestatal destacó el papel de la misma por descubrir el caso de Oceanografía al realizar el análisis que permitió descubrirlo, y afirmando que si Pemex no hubiera actuado, el fraude hubiera sido mayor. Concluimos que había una recurrencia en los atrasos y mal desempeño por parte de la empresa Oceanografía, por lo que se le fincaron penalizaciones, además de que otorgó fianzas por debajo de lo estipulado en la ley de contrataciones, lo cual derivó en la inhabilitación en futuros contratos por algunos meses. Tras solicitar que el Poder Legislativo garantice la autonomía de gestión y presupuestal de Pemex en las leyes secundarias, se refirió además a una pregunta del Partido del Trabajo relativa al precio de las gasolinas, en el contexto del tercer aumento en igual número de meses en lo que va del año. El Gobierno de la República jamás, soy enfático, jamás prometió que el precio de las gasolinas bajase. El Gobierno de la República prometió, como parte de los beneficios de la reforma energética, que los precios del gas natural y la electricidad bajasen.